la India en diferentes instituciones, incluyendo la UNAM y el claustro de Sor Juana, donde imparte desde 2012 la asignatura de Historia de Asia. Ha participado en congresos y diplomados con ponencias especializadas en temas de religión y literatura budista, y recientemente publicó el libro Yatras, antes del Buda, Relatos budistas de la India, una traducción directa del Pali, 18 relatos de vidas pasadas del Buda. Este libro está en la editorial Alus. Actualmente es investigador y traductor en el Buddhist Translator Workbench, un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas, auspiciado por el Manual Research Center, que tiene sede en Berkeley, California. Entonces nos da mucho gusto que esté acá el doctor Roberto García, que nos va a hablar sobre su área de especialidad, el budismo, desde la perspectiva de esta tradición tántrica. Pues muchas gracias, Oscar, gracias por la invitación. A mí me da un placer estar como asistente, igual que ustedes, a las clases del doctor Oscar Figueroa. Desafortunadamente no puede venir a la última clase de la doctora Chacros, pero bueno, ahora estoy del otro lado. Entonces vamos a hablar un poquito del Tantra budista y vamos a empezar con esta imagen que nos va a dar un poco un acercamiento al contraste que vamos a percibir cuando hablamos del Tantra budista y lo comparamos con otros tipos de budismo, ¿no? Entonces yo quiero que la vean muy bien esta imagen, la que tienen ustedes a su izquierda, es una imagen muy, muy célebre, muy famosa, que se encontró en Sarnath, la región de Bihar en India, y Sarnath es un lugar muy importante de peregrinaje budista. Se reconoce como lugar en el que el Buda dio su primer sermón, ¿no? Y es una imagen que nos permite ver un poco la iconografía de cómo los budistas, más o menos como el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo IV, siglo V, pues percibían o se representaban al Buda, ¿no? Ahora, la otra imagen que tenemos allá es una imagen ya muy distante en el tiempo y muy distante en términos de la tradición. Es una imagen de una región en India también, que se llama Ladakh, que está bien al norte de India. Es un monasterio muy bonito que se llama Alchi. Y es un monasterio que tiene un montón de representaciones pictóricas, entre ellas esta que vemos aquí, que es una representación de una deidad budista tántrica, ¿no? Entonces el primer elemento aquí que yo quería mostrarles es establecer el contraste, que es un contraste que difícilmente pues puede pasar sin que lo percibamos, ¿no? Y no ha pasado desapercibido en ninguna época ni de la historia del budismo ni de la historia de cómo Occidente también ha recibido el Tantra budista. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Bueno, eso era en términos de la iconografía, en donde es muy claro. Ahora, en términos de los textos budistas, les traigo aquí un ejemplo, tres ejemplos de tres textos. Los tres son muy famosos, cada uno en su propia tradición. El primero es el Mahaparinibbana Sutta, que es un sutta, es decir, un discurso que pertenece a la tradición Theravada y tiene un inicio pues bien clásico, ¿no? La mayor parte de los suttas nos dicen en dónde estaba el Buda cuando dio el discurso que está a punto de presentarse. Y nos dice esto he oído, que es, digamos, la manera como inician los suttas que tienen cierta autoridad. El bienaventurado se encontraba en cierta ocasión en Rayagaja, en el monte denominado Pico del Buitre, en aquel tiempo Ajatasattu, rey de Magadha, y ahí nos empieza a contar la historia, ¿no? Eso ahorita no es relevante. Este texto pertenece a la tradición Theravada, que es una tradición pues predominante actualmente en el sureste de Asia. El siguiente texto, ya vemos hay un salto en la tradición, es un texto del budismo Mahayana, que también ahorita vamos a ver un poco sobre el budismo Mahayana. Y entonces, aunque el inicio es relativamente similar, nos dice dónde estaba el Buda antes de dar el discurso, pero ya nos dice, ya introduce a otros personajes que no aparecen en los suttas de otras tradiciones, ¿no? Y entonces dice, esto he oído, en cierta ocasión el Buda se encontraba en Rayagruha, ¿no? Pueden ver que es el mismo lugar, en el monte Pico del Buitre, con una gran asamblea de 12,000 monjes. Había también 80,000 bodhisattvas.
había devas, nagas, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras y majoragas, además de los monjes, monjas, laicos, laicas, chakravartis. Entonces tenemos ahí pues ya una plétora de personajes muy interesantes. Todos pueden aparecer, digamos, en los suttas del Theravada, excepto los bodhisattvas, en la forma en como los conciben aquí, ¿no? También vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, hasta ahí, digamos, tenemos elementos pues interesantes sobre el budismo que podríamos desglosar mucho, pero lo que quiero ir es al tercer texto, que es un tantra. Y no todos los tantras comienzan así, pero les puse casi el que es más escandaloso en su inicio, ¿no? Para establecer el contraste que quiero hacer en esta clase. Entonces dice, esto he oído, lo cual nos introduce en el mismo ámbito de que es un texto de autoridad. Cuando un sutta o un sutra dice esto he oído, se refiere a una tradición muy antigua dentro del budismo que dice que cuando el Buda murió, ¿no? o alcanzó el Mahaparinirvana, los monjes se reunieron a hacer una recitación de todas las enseñanzas del Buda, y entonces el que recitó los sutras fue a Ananda, que era su primo y era un monje también, ¿no? Entonces por eso todos los sutras comienzan diciendo esto he oído, porque la idea es que Ananda estaba presente cuando sucedían esas cosas, ¿no? Bueno, entonces este tantra nos dice esto he oído, el bienaventurado se encontraba en cierta ocasión en las vaginas de las féminas Vajra, que son la esencia del cuerpo, la palabra y la mente de todos los tathagatas, ¿no? Y aquí habrá, a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, seguramente la traducción se equivocaron, no pueden ser las vaginas de las féminas Vajra, pero literalmente esa es la palabra que usa el texto. Y como les decía, esto nos habla de un contraste radical en términos de representación, no necesariamente de doctrina, como vamos a ver en unos momentos, pero sí de cómo los budistas tántricos, aquellos que practicaban lo que vamos a considerar el budismo tántrico, se representaban al Buda, se representaban a sus enseñanzas, a sus contextos y a todo lo que está relacionado de una manera muy distinta a cómo se representaban los budistas anteriores a ellos, ¿no? Entonces, si a nosotros o algunos de ustedes que no han tenido pues acceso a este tipo de textos, este tipo de tantras, quizá les pueda causar cierta desazón, ¿no? El que un texto religioso, un texto sagrado para la tradición budista comience de esta manera. Pues ahora imagínense a los europeos, a los primeros europeos que se encontraron con estos textos en, digamos, siglo XVIII, ¿no? Por supuesto, pues era un shock tremendo. Pues muchos de ellos o no traducían esas partes, ¿no? Se las saltaban, o lo que era muy interesante también, las traducían al latín, para que pues solamente pudieran entenderlos los que sabían latín, ¿no? Porque era algo pues bastante escandaloso. Entonces vamos a ver algunos testimonios de cómo los europeos, los primeros europeos, bueno, no los primeros porque ya está, digamos, relativamente reciente, ¿no? Estamos a un siglo casi, pero para que se den cuenta cómo todavía hace un siglo los investigadores, no solamente de países en Europa y América, sino también en India misma, se escandalizaban ante este tipo de representaciones, ¿no? El primero es de un estudioso budista muy importante. Es de los estudiosos budistas de las tradiciones Theravada quizá más importantes. Él fundó la Pali Text Society, ¿no? Que es una de las sociedades más relevantes para el estudio de la tradición Theravada. Han editado pues todo el canon Pali y todos los textos anexos, ¿no? Y entonces él tenía una visión muy de su época en donde la tradición Theravada que se representaba en los textos Pali pues era la tradición más antigua, la tradición más fiel al budismo original, ¿no? Entonces, por supuesto, para él el Mahayana estaba ya muy alejado del original y, por supuesto, el Tantra pues era ya una total corrupción de las enseñanzas originales del Buda, ¿no? Entonces él nos dice: conforme la faceta más fuerte de las enseñanzas de Gautama fue abandonada,
la creencia degradante en ritos, ceremonias, hechizos y encantamientos, que habían sido el objeto especial de su desdén, comenzó a revivir y a crecer vigorosamente, ¿no? Entonces, conforme pasó el tiempo, aquello que el Buda había rechazado, pues comenzó otra vez a florecer dentro del budismo, ¿no? Es lo que nos dice Rhys Davids. Tal como sucedía en India antes del surgimiento del budismo y de que la adoración degradante de Shiva y su novia oscura fuera incorporada al brahmanismo a partir de los cultos demoníacos, salvajes y desenfrenados de las oscuras tribus no arias, cuando el budismo se desvaneció en el norte, el sistema del Tantra, una mezcla de magia y brujería con cultos a Shiva, fue incorporado al budismo corrompido. Y entonces Rhys Davids es parte de toda una tradición europea que concibe al budismo como una tradición en decadencia, ¿no? O sea, que digamos en los primeros años de la tradición budista hay pues un gran auge de las enseñanzas originales del Buda, y conforme pasa el tiempo pues estas enseñanzas van, digamos, van decreciendo en la calidad, ¿no? Cualitativamente, y eventualmente pues se degradan completamente y se mezclan con otras tradiciones, como por ejemplo las tradiciones Shaivas, ¿no? Bueno, como les decía, este tipo de crítica no solamente lo vamos a encontrar entre los occidentales, también los primeros indios que se dedicaron a estudiar los tantras, no solamente budistas, en general los tantras, ¿no? Pero en este caso Bhattacharya, que es, me parece, de los primeros indios que hace un estudio del budismo tántrico, pues él nos dice lo siguiente: si en algún momento de la historia de India la mente de la nación en su totalidad ha estado enferma, ese momento fue la era tántrica, ¿no? La historia contada en las páginas de las numerosas obras tántricas se supone que es tan repugnante que, con excepción de unos cuantos, todos los académicos respetables las han condenado totalmente y han dejado completamente abandonado el campo de los tantras, ¿no? Entonces, para él, igual que para muchos otros investigadores, el tantra ni siquiera era digno de estudiarse, porque era claramente una corrupción total en el caso del budismo, pues del budismo original, y en el caso de las tradiciones shaivas y demás, pues del brahmanismo y del vedismo original, ¿no? Bueno, Conce, que es otro estudioso ya más cercano a nosotros, ¿no? En los 50s, también un estudioso muy importante, él en particular de las tradiciones Mahayana, los sutras de la Prajnaparamita eran su especialidad. Y Conce pues también veía al tantra como una desviación, ¿no? Y él nos dice: el budismo tántrico se desvía completamente de sus enseñanzas originales y prepara el camino para su propia extinción. El budismo tántrico es una aberración de la mente humana, ¿no? Esta era la percepción que tenían estos investigadores en esa época. En nuestra época hay gente que todavía sigue teniendo esta percepción. Aunque digamos ahora tenemos como ambos, como dos polos, ¿no? De percepción. Hay quien lo sigue considerando una aberración, y hay quien lo considera pues como la panacea en todos sus sentidos, ¿no? Si a nosotros nos parece, o a estos investigadores les parecía tan contrastante el budismo tántrico con otras formas de budismo, sabemos que no solamente en la época moderna pues hubo esta recepción de las tradiciones tántricas, ¿no? También, por ejemplo, hay una referencia, una cita que les voy a poner a continuación. Ya. Taranatha, que es un historiador tibetano que tiene una historia del budismo del siglo XVI. Entonces, él hace referencia a un episodio en donde en lo que conocemos actualmente como Bodh Gaya, que es donde está, o donde se encontraba, o se cree que se encontraba el árbol Bodhi, el árbol bajo el cual el Buda alcanzó el despertar, pues ya para la época de Taranatha y un poco antes, pues ya la forma predominante de budismo que había ahí era el budismo tántrico, ¿no? Pero es como si ahora ustedes van a ese mismo lugar, en Bodh Gaya, pues va a haber monjes Theravada, va a haber monjes tibetanos tántricos, va a haber monjes Zen, ¿no? Va a haber todo tipo de monjes occidentales, etcétera. Y en esa época probablemente pues era similar. Y él nos cuenta que en el templo ahí falta una L, en el templo del Vajrasana se refiere justamente al templo
que conmemora el lugar del despertar del Buda. Había una gran escultura de Heruka hecha de plata. Heruka es una deidad tántrica, así como muchos tratados de tantra. Algunos de los Shravakas Saindhavas, es decir, de la región del Sindhu y Singalas, o sea, la región de Sri Lanka, dijeron que aquellos, ¿no?, los tantras, habían sido compuestos por Mara, así que los quemaron, despedazaron la escultura y usaron las piezas como dinero. Y por supuesto, si ahorita tuviéramos aquí un monje Theravada y le preguntáramos si el tantra budista es budista o representa las enseñanzas del Buda, pues claramente nos diría que no. Quizás sería un poco más cuidadoso, no nos diría que es una degradación y una corrupción total, pero con toda seguridad nos diría que no es el budismo original. Y la historia del budismo, pues de alguna manera nos dice que hay esa tensión también entre diferentes escuelas que consideraban al budismo tántrico como aquí ya no es ni siquiera una corrupción, es algo más terrible que una corrupción, ¿no? Pueden ver que dice que los tantras fueron compuestos por Mara. Para aquellos que no saben, pues Mara es la representación del mal en el budismo tradicional, digamos, ¿no? En las narrativas tradicionales del despertar del Buda, antes de que él alcanza el despertar, pues se enfrenta a Mara y al ejército de Mara, ¿no?, que en términos simbólicos pues representaría todos los oscurecimientos, todas las contaminaciones mentales, ¿no? Entonces aquí no solamente es esta narrativa de decadencia, sino que introducen la idea de que el mismo Tantra surge a partir de el personaje más maligno que puede existir, ¿no? Lo cual es llevarlo pues a un extremo. Bueno, entonces, pues un poco por lo que hemos visto en estas citas y que podemos ver en otro tipo de referencias, pues hay una serie de discursos implícitos en la recepción del budismo tántrico, principalmente en la época moderna, pero como ya les mencioné, pues también en otros momentos de la historia, ¿no? Y el primer discurso es que podemos reconocer que en algún momento hubo un budismo original, a partir del cual, digamos, con el paso del tiempo, se fueron introduciendo todo tipo de elementos ajenos, extraños, contaminantes, y lo que percibimos como budismo tántrico pues ya es el resultado de toda esa mezcolanza extraña de elementos ajenos, ¿no? Y nos dice entonces que en el budismo original pues no había todas estas locuras de conjuros mágicos, no había una noción de seres míticos como los nagas, los yakshas, ¿no? O sea, como que todo esto son locuras que se inventaron con el tiempo los diferentes indios, o que las introdujeron los shaivas por ahí, ¿no? Hicieron mano negra y fueron metiendo poco a poco elementos ajenos, ¿no? La realidad es que cuando vamos a los textos más antiguos, incluyendo algunas partes más antiguos que tenemos, ¿no? Que ese es un tema complejo, porque la realidad es que entre que muere el Buda 500 antes de nuestra era y que se fija por primera vez en una hoja de palma algún texto budista, pues pasan casi 1000 años, ¿no? Entonces no sabemos en realidad cuáles son los textos más antiguos, ¿no? Como 500 años más o menos, ¿no? Los textos en Gandhari, que más o menos se han datado como en el siglo I, en el paso, digamos, del milenio, ¿no? Si tomáramos la postura, por ejemplo, de Rhys Davids, que les hablaba, defensor del budismo Theravada como el budismo original, si uno va al canon Theravada, al canon Pali, pues el canon Theravada está lleno de referencias a seres míticos que interactúan con el Buda, que lo protegen en diferentes momentos, ¿no? También hay hay una gran cantidad de conjuros mágicos. La idea es que la palabra del Buda, por ser palabra de verdad, puede tener un poder sobre la realidad. Entonces hay todo tipo de conjuros para, por ejemplo, atraer la lluvia, o para, por ejemplo, hacer que una mujer que está en un parto difícil pueda tener un parto
fácil, etcétera, ¿no? Hay todo tipo de conjuros que conocemos en el budismo Theravada en particular como paritas. Y hay, digamos, un montón de tradiciones que nos hablan de mundos, por así decirlo, paralelos, ¿no? O pues sí, en el sentido más simple de la palabra, ¿no? En donde estos yakshas, estos nagas, tienen reinos muy similares a los reinos humanos, y en donde uno puede llegar a esos reinos y adquirir conocimientos, o adquirir ciertos poderes especiales, o adquirir, por ejemplo, la célebre joya de los deseos que te va a conceder todos los deseos, ¿no? Entonces todos esos elementos están ya presentes. Si tomamos al Theravada como la tradición más antigua, que no necesariamente vamos a hacerlo en esta clase, pero incluso si lo hiciéramos, ya están presentes allí, ¿no? Por lo tanto, hablar de que de alguna manera se fueron introduciendo elementos ajenos con el paso del tiempo, digamos, adherirnos a esta narrativa de un budismo, de que podemos aislar algo que consideramos el budismo original o el budismo primigenio, ¿no? En principio, pues es una falacia. Bueno, y esta narrativa pues nos dice entonces que el budismo ha decaído, que está reforzada de cierta manera por ciertas narrativas internas del budismo que dicen que cerca de 1000 años después de la muerte del Buda, el budismo va a desaparecer, ¿no? Entonces es una leyenda que existe dentro de diferentes cánones, pero lo que nos dicen es que el budismo va a desaparecer por completo y no se va a recordar ni siquiera que existió alguien a quien conocemos como el Buda, ni nada de sus enseñanzas, ¿no? Bueno, otro elemento importante es que algunos autores pues toman al budismo como meramente una filosofía, ¿no? Y esto por supuesto nos mete pues en graves problemas en definir qué es una filosofía y cómo vamos a separar un sistema de pensamiento de todo su marco ritual y todo su marco mítico, etc. Rhys Davids, por ejemplo, pues era uno de estos personajes, ¿no? Él decía, aunque el canon Pali tenga elementos de magia, tenga elementos míticos, etc., pues en realidad lo importante es el Buda dando sus enseñanzas que en última instancia son filosóficas, ¿no? Y si nosotros nos adherimos a esa postura, pues entonces tenemos que dejar de lado todo lo demás y desde una perspectiva muy budista, pues nos vamos a quedar con el vacío, ¿no? Que es el budismo, porque solamente si tomamos en conjunto todos los elementos podemos considerarlo como una tradición. Si tomamos solamente lo filosófico, que está bien, es interesante también, no vamos a poder entender en toda su magnitud todas las relaciones que ese pensamiento filosófico tiene con otras manifestaciones dentro de la tradición, ¿no? Bueno, esto ya se los dije, ¿no? Nos dicen que la tradición se opone al ritualismo en sus primeras épocas, y les voy a contar que el Buda, uno de los primeros conjuros, que no es exactamente un conjuro, pero es una fórmula que les enseña a sus discípulos, es una fórmula ritual, ¿no? Para que los monjes que están en los lugares descampados no tengan miedo, en principio, y además puedan protegerse de espíritus malignos como yakshas, por ejemplo, ¿no? Que los yakshas pues siempre están, en el pensamiento budista siempre están en los lugares aislados, y si no tienes pues cierta entereza, te pueden devorar, ¿no? O te pueden estar, digamos, perturbando. Y entonces el Buda les da este conjuro y les dice: tienen que recitar este conjuro, que básicamente es una serie de nombres o epítetos del mismo Buda, epítetos del Dharma y epítetos del Sangha, y con eso entonces ustedes se van a proteger, ¿no? Y eso se los dan un marco pues ritual en donde los monjes se tienen que sentar, no tienen que hacer ningún tipo de ofrenda externa, pero sí hacen una serie de ofrendas internas al Buda, al Dharma y al Sangha, ¿no? Entonces, si eso no es ritualismo, pues tampoco sabemos, no sabría cómo llamarlo entonces, ¿no? Y si no es una práctica con ciertas cualidades mágicas, pues tampoco sabría exactamente cómo llamarlo. Bueno, y finalmente un discurso, que ese discurso no era tan común en el siglo XVIII, siglo XIX, pero que es muy común ahora, lo vamos a encontrar en todos lados, nos dice que el budismo pues es una ciencia casi, ¿no?
es una ciencia de la mente principalmente, y en última instancia podemos quitar todo lo demás, incluso los aspectos filosóficos que nos pueden meter un poco más de ruido, porque el análisis científico que hace el budismo de la realidad pues es un análisis bien certero, ¿no? Y por supuesto aquí estamos en otro problema, porque ¿cómo vamos a definir qué es lo que es ciencia? Que también es un tema a debatir muy complejo. Y un poco con lo que les decía hace rato, ¿no? El budismo como filosofía, pues si nos quedamos con el análisis que hace el budismo de las categorías mentales, por ejemplo, que es, por cierto, un análisis muy árido en términos de creatividad, ¿no? O sea, no hay mucho espacio para la creatividad porque los monjes construyeron sistemas relativamente cerrados, que no dan mucho espacio a debate, por ejemplo. Entonces nos quedaríamos pues sin muchos elementos que también son relevantes dentro de la tradición. Por cierto, si alguien tiene un comentario a lo largo de la clase, pues lo pueden hacer, ¿no? Ok, esto ya lo vimos. Bueno. Entonces, para irnos introduciendo al Tantra como tal, pues tenemos que ver varios elementos antes, porque estoy seguro que la mayor parte de ustedes pues quizá no saben muy bien de qué trata el budismo antiguo, el budismo mahayana, y tenemos que ir introduciendo todo eso para aterrizar en el budismo tántrico, ¿no? Entonces el primer elemento es una especie de alegoría que aparece en muchas fuentes budistas, tanto Theravada como fuentes de escuelas sánscritas posteriores, y nos dice que cuando el Buda alcanzó el despertar, se dio cuenta de que pues, lo que había experimentado y lo que había aprendido era tan complejo que no podía transmitirlo, o sea, difícilmente iba a haber alguien que lo iba a entender, ¿no? Por lo tanto, pues dijo, mejor me voy a quedar yo en el bosque, me voy a quedar aislado, y no se lo voy a decir a nadie porque puedo causar más confusión del bien que voy a hacer, ¿no? Y entonces se le apareció por ahí un dios, el dios Brahma. Ya vimos que, ahora sí que como diría Rhys Davids, no hay nada de elementos míticos en la tradición, ¿no? Se le aparece el dios Brahma y le dice, por favor, Buda, lo que tú, porque aparte Brahma puede leer la mente del Buda, y le dice, por favor, enseña lo que tú has aprendido. Le dice, los seres están como en un estanque de lotos, ¿no? Y hay seres que están en el fango y ellos no te van a entender nada, lo van a desvirtuar completamente. Hay seres que están a la mitad del estanque y ellos medio te van a entender, y hay otros que están ya floreciendo afuera del estanque y ellos van a entender perfectamente lo que tienes que enseñarles, ¿no? Bueno, y esta metáfora esta alegoría entre los lotos y los seres, no solamente humanos, porque ahí también puede haber otros seres que reciban las enseñanzas del Buda, pues nos dice que es una alegoría que los budistas han usado a lo largo del tiempo para poder, digamos, adaptar las enseñanzas del momento en diferentes contextos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, para referirme a una noción ya del Tantra muy particular. El Tantra, una de las narrativas principales de revelación del Tantra, nos dice que el Buda, él mismo durante su misma vida enseñó los Tantras, enseñó las escrituras tántricas, pero no había en ese momento nadie que estuviera calificado para poder entenderlas, ¿no? Por eso comienzan a surgir pues ya por el siglo VII, siglo VIII. ¿Por qué? Porque en esa época pues todos los seres estaban en el fango, ¿no? Y entonces la enseñanza que dio en ese momento pues era la enseñanza que tradicionalmente se conoce como la enseñanza de los Shravakas, ¿no? La enseñanza de los escuchas. Entonces la primera parada que vamos a hacer es en el budismo pre-mahayana, que también es un concepto raro, ¿no? A veces se le llama budismo pre-mahayana o budismo no mahayana, porque muchas veces es paralelo al mahayana, y a veces se utiliza otro nombre que es menos, digamos, explicativo, que es budismo de la corriente principal, ¿no? En inglés mainstream budismo, ¿no?
lo cual es algo muy raro porque, pues, ¿qué es el budismo mainstream, ¿no? A veces también se le conoce como el budismo de los Nikayas, porque varias de estas tradiciones compilaron sus cánones en compilaciones de textos que en algunas de ellas se llaman Nikayas y en otros se llaman Agamas. Entonces, entre estas tradiciones, pues tenemos tradiciones más antiguas que el Theravada, por ejemplo, el budismo Sarvastivada, el budismo de los Sautántricas, de los Dharmaguptakas, de los Mulas Sarvastivadas, Stavirabadas, es decir, una gran cantidad de escuelas budistas que tenían sus propios cánones, y que tenían ya elementos de lo que iba a ser después el budismo Mahayana. Por eso es muy difícil separar, ¿no?, estas escuelas. La escuela que en la actualidad tenemos, que digamos conserva muchos elementos de este tipo de escuelas, pues es el budismo Theravada, justamente. Y es el que vamos a tomar ahorita como base, ¿no? No porque, como decía Rhys Davids, es el budismo más antiguo, porque pues sabemos que había escuelas previas al budismo Theravada, pero sí porque el canon actual más completo que tenemos es el budismo, digamos que podemos remontar a una época más cercana hacia los orígenes del budismo, es el del budismo Theravada, ¿no? Bueno, entonces en estas escuelas budistas las fuentes de autoridad son principalmente el Buda y los linajes de maestros, ¿no? O sea, el Buda es el maestro por excelencia que descubrió la enseñanza, descubrió, digamos, el fin, el camino para llegar al fin del sufrimiento y al fin del renacimiento, y él lo transmitió pues a un grupo de, los números son números absolutos, ¿no? 500 monjes, y estos monjes pues hay varios linajes importantes, ¿no? Algunos linajes que se reconocen como más influyentes en el norte, otros en el sur, etc. Pero la fuente máxima de autoridad pues es el Buda, que en vida misma de él pues dictó muchas enseñanzas. Entonces la tradición nos dice que el Buda vivió 80 años, a los 35 años obtuvo el despertar, y entonces estuvo 45 años enseñando, principalmente por áreas del norte de India, o lo que actualmente es Bihar, principalmente, ¿no? Bueno, y entonces en este tipo de budismo el ideal es pues el Buda, principalmente es el ideal máximo, pero ellos dicen convertirse en un Buda es algo muy difícil, solamente pues pasa una vez cada miles de millones de años, ¿no? Y esto pasa porque este tipo de budismo concibe que para convertirse en Buda uno tiene que acumular una cantidad de mérito impresionante, vida tras vida tiene que ir perfeccionando lo que ellos conocen como las paramitas. Las paramitas son una serie de virtudes excelsas que se tienen que llevar hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, la más común, pues la perfección de la generosidad. Y entonces este personaje que se iba a convertir en el Buda en su última vida, pues en sus vidas pasadas iba vida tras vida haciendo actos para perfeccionar estas paramitas, ¿no? Entonces el regalo máximo o la generosidad máxima es entregar tu cuerpo o una parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas historias de las vidas pasadas del Buda en donde hay una muy famosa en donde él ve a una leona, una tigresa, perdón, que tiene a sus cachorros y pues está a punto de morirse de hambre porque acaba de dar a luz y no ha podido salir a comer, ¿no? No ha encontrado nada de comer, y entonces él se arroja de un peñasco para que la leona lo pueda devorar, ¿no? Entonces, bueno, si lo único que tenemos es nuestro cuerpo en última instancia, el acto máximo de generosidad pues es entregar ese cuerpo, ¿no? O hay historias donde se corta una parte de la pierna, o se saca los ojos, ¿no? Hay diferentes
diferentes historias. Sí. ¿Qué dicen los budistas? Porque sabemos que los felinos se tragan la placenta de los cachorros para recuperar la sangre que perdieron en el parto. Pero ¿qué dirían si alguien les argumenta eso? O sea, está muy bonita la leyenda, todo su cuerpo y todo, ¿no? Pero no ocurre en la realidad porque los felinos tienen esa costumbre. ¿Qué dirían? No, pues los budistas tendrían alguna estrategia para decirnos que, pues que aunque se la comió, pasaron muchos días y no pudo cazar, no sé, ¿no? Eso ya no aparece en la historia, si se comió la placenta, no se comió la placenta. Ya no nos lo dicen, ¿no? Es precisamente destacar la acción, exacto. Todos estos son los yatakas. Los yatakas, exacto, las vidas pasadas, ¿no? Entonces, exacto, es una gran hazaña que difícilmente alguien va a hacer en ningún momento de la historia, ¿no? Ofrecer tu cabeza, o ofrecer tu cuerpo, o cortarte una pierna para alimentar a un animal, ¿no? O sacarte los ojos, como decía, ¿no? Claro, la idea es que solamente una persona que tiene la aspiración de convertirse en Buda en algún momento. Parte de esta idea es que en algún momento, una de sus vidas pasadas, en donde era un brahman que se llamaba Sumedha, se encontró a un Buda previo, al Buda, si mal no recuerdo, Kanakamuni, y entonces frente al Buda al Buda Dipankara, perdón, se encuentra el Buda Dipankara, y entonces frente al Buda Dipankara él hace un ofrecimiento de su intención de convertirse él mismo en un Buda en muchísimas vidas después. Entonces el Buda Dipankara le dice, pues como es un Buda y puede ver al futuro, le dice, sí, tú te vas a convertir en un Buda, en el Buda Gautama, ¿no? Dentro de muchas vidas. Y entonces él comienza esta carrera o esta existencia como aquel que aspira a convertirse en un Buda. Y pues sí, hace todo este tipo de hazañas, ¿no? La generosidad es la más extrema, pero está, por ejemplo, la virtud de la paciencia, está la virtud de la benevolencia, ¿no? Hay una serie de virtudes excelsas que ellos valoraban por encima de otras virtudes, ¿no? Pero en este aspecto, las gunas entran como es sattva, como todo lo que entra en sattva para desarrollar paramitas. No, los budistas, aunque adoptan muchos elementos de Sankhya, no adoptan el esquema de las tres gunas, en realidad. Ajá. O sea, va a aparecer en algunas obras, por ejemplo, en una de las biografías más importantes, que es muy tardía, el Buddha Charita, en donde hay referencias justamente al Sankhya. En esa obra se argumenta que los maestros de Gautama eran filósofos Sankhya, ¿no? Pero dentro de la doctrina no se va a integrar ese tipo de elementos, ¿sí? Bueno, entonces como es muy difícil ser un Buda, ¿no? O alcanzar el estado de Buda, entonces el ideal más cercano es alcanzar el estado de un Arhat. Y el estado de un Arhat, pues, tiene, tiene muchos elementos a favor, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? A diferencia de un Buda, el Arhat no obtiene el estado de la omnisciencia, por ejemplo. Es decir, obtiene el despertar, que es, digamos, la percepción, la destrucción completa de las impurezas mentales, entre otras cosas, pero no obtiene el estado de omnisciencia y por lo tanto siempre queda en una categoría menor a la de un Buda. Pero es a lo que se puede aspirar. Uno incluso puede llegar a ser Arhat en una sola vida, ¿no? No hay que renacer millones de vidas para convertirse en Arhat, sino que dependiendo del contexto hay relatos en donde hay personajes que reciben enseñanza del Buda directamente y en ese mismo momento se convierten en un Arhat, ¿no? Hay otros que reciben lo que se llama la entrada a la corriente y entonces nada más tienen que renacer 7 veces más o una vez más, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el ideal que ellos tienen, y en la tradición Theravada actualmente ese es el ideal de la tradición Theravada, ¿no? Convertirte en un Buda es algo muy difícil, entonces pues puedes aspirar a convertirte en un Arhat. Lo que quiere decir, repito, pues te vas a liberar del sufrimiento, te vas a liberar del renacimiento también, vas a destruir completamente las impurezas, pero no vas a ser un Buda, ¿no? Si lo ven así, pues no está tan mal tampoco, ¿no? Bueno, ahora en esta tradición, aunque no de forma así completamente tajante, pero sí hay diferencias cualitativas entre
los renunciantes, es decir, entre los monjes y los laicos, ¿no? Ellos valoran mucho más la renuncia, convertirte en un monje, porque de esa manera tú rompes los lazos o una gran cantidad de lazos con la realidad mundana, que para ellos es contaminante, y te puedes dedicar a las técnicas y las prácticas que te van a llevar a convertirte en un arhat, ¿no? Y ellos dicen, bueno, como laico también puedes hacerlo, y hay muchos ejemplos en el canon Pali de laicos que se convierten en arhats y que de hecho terminan instruyendo a otros monjes, pero son la menor cantidad, ¿no? Sí, ¿tú ibas a querer decir algo? En esa aspiración o intención no hay como un deseo latente que debería ser como uno de los primeros pasos Ajá. a eliminar o a negar, o no negar, eliminar más bien. Sí, pero tú dices en los arhats o en el Buda, que hace la primera aspiración. En los dos, o sea, esa intención de quiero ser o quiero devenir Buda. Claro. Sí, claro, hay un deseo, pero tu pregunta va en el sentido de si ese deseo no contradice la idea de apegarte a algo, ¿no? No, porque ellos diferencian entre un deseo hacia los objetos de los sentidos, o hacia el placer que te proporciona el objeto de los sentidos, y un deseo hacia, en este caso, hacia el nirvana, ¿no? O hacia el nibbana, que es un estado en donde ya no vas a estar aferrado a esos objetos de los sentidos. Entonces, es un deseo bueno, lo representarían con otra palabra, ¿no? O sea, si el primer deseo puede ser kama o puede ser, por ejemplo, kanksha o algo así, el otro es más bien la aspiración, el anhelo hacia eso, ¿no? Ok, y entonces en la mayor parte de estos sistemas, o bueno, no todos ellos, todos los que vienen antes del Mahayana y de forma paralela al Mahayana, pues podemos considerarlos como sistemas dualistas, ¿no? O sea, van a ser un contraste entre el samsara, que es el mundo que como decía hace un momento, pues ellos consideran como algo contaminador, y el nirvana, para el budismo Theravada, en Pali sería el nibbana, que es un estado pues inefable, que no se describe por sus cualidades positivas, sino por lo que no es, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a las descripciones clásicas en el canon Pali, pues ¿qué es el nirvana? Pues el nirvana no es un estado, no es un lugar, no es el nacimiento, no es la muerte, no es el sufrimiento, tampoco es el placer, ¿no? O sea, todas las descripciones son en términos de negación. Sí. No, yo tengo una pregunta. En esta escuela, en Theravada, el arhat, digamos, es uno de los ideales supremos. ¿Y de qué tradición viene o dónde se habla del bodhisattva? Ok. Esa pregunta es muy importante. Justamente ya estábamos hablando de eso, pero no lo habíamos aterrizado, ¿no? Entonces el bodhisattva, o en Pali el bodhisatta, pues es este ser que justamente realizó esta aspiración de la que hablábamos, ¿no? En algún momento, cuando era un brahman, en el pasado, Sumedha hizo la aspiración de alcanzar el estado de Buda en algún momento. La hizo frente a un Buda, arrojándose literalmente a sus pies. Y a partir de ese momento, nos dice la tradición, él se convirtió en un bodhisatta o en un bodhisattva, ¿no? Es una palabra que no tiene una traducción pues única, ¿no? Hay cerca de 3-4 traducciones, entre ellas el ser que aspira al despertar, o los tibetanos, por ejemplo, su traducción al tibetano es el ser heroico que aspira al despertar. También hay otra interpretación posible, el ser cuya naturaleza es el despertar. La idea es que es una persona, un individuo, ¿no? Si podemos hablar en este momento de eso, que realiza esta aspiración de convertirse en algún momento en un Buda, y entonces en la tradición Theravada pues va a tener que renacer durante una cantidad innumerable de vidas, ¿no? Durante literalmente kalpas enteros, no hay una forma de medirlo.
durante todas esas vidas va perfeccionando estas paramitas, ¿no? Por medio de la generosidad, la paciencia, etc. Y entonces cuando ha acumulado todo ese mérito y todo ese conocimiento que deriva de estas paramitas, ya tiene la estatura, espiritual para convertirse en un Buda en su última vida, ¿no? Pero el budismo habla de esas transformaciones en ese mismo plano terrenal, o habla también de otros mundos, ¿no? De otras locas. El budismo habla, sí, bueno, es un tema complejo también. En el caso del Theravada, la noción del mundo es, como dices, es un loka, ¿no? No son los lokas, sino es un loka. Y dentro del loka pues está el mundo terrenal, como nosotros, que cohabitamos con los nagas, yakshas, todos estos personajes, y los animales, por supuesto. Y luego hay 7 reinos infernales. Bueno, está el mundo de los pretas, que también es medio paralelo al nuestro. Están los 7 reinos infernales. Y luego hay más de 20 niveles, pues, digamos, regiones celestiales, por decirles de alguna manera, porque no son exactamente regiones celestiales, ¿no? Unas de ellas son materiales y otras de ellas son inmateriales, solamente son mentales, ¿no? Entonces, la noción básica del renacimiento en el budismo es que uno puede renacer, bueno, no solamente uno puede, sino que de hecho hemos renacido ya en todos esos planos, ¿no? Porque pues hemos existido, pues no hay inicio pues para el universo, ¿no? Ni habrá final. Bueno, entonces para regresar al tema del bodhisattva, ¿no? En este caso el bodhisattva es esa persona que se va a convertir en el Buda. Entonces ellos dirían, pues sí, hay varios bodhisattvas, ¿no? En este momento, pero el contraste con lo que vamos a ver a continuación, que es el Mahayana, es que aquí los bodhisattvas no tienen más poder que el que pueden ejercer sobre el ámbito específico de su vida en ese momento, ¿no? No pueden viajar a otros planos dentro del loka, no pueden transformar sus cuerpos, es decir, hay una serie de impedimentos, porque el bodhisattva, antes de convertirse en un Buda, todavía es un ser condicionado por el nacimiento, la muerte, el sufrimiento y la ignorancia. Hasta que llega a su última vida y se convierte en el Buda, es que elimina todas esas impurezas, ¿no? Entonces, como decía, pues sí podríamos aspirar a ser un bodhisattva, pero es el camino largo, ¿no? Y el camino más a la mano, pues es el Arhat, ¿no? Bueno, entonces hay muchas doctrinas básicas dentro de este tipo de budismo, no podemos entrar en todo ello. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno obtiene cuando obtiene la Bodhi, ¿no? La Bodhi, que ustedes pues conocen como la iluminación, que es la traducción que tradicionalmente se ha hecho de la Bodhi, y que pues realmente no es exactamente iluminación, sino es una palabra que tiene un campo semántico pues amplio, ¿no? Que incluye la idea del despertar y también la idea de conocer. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que la traducción pues no necesariamente siempre es útil, ¿no? Porque uno se imagina como que el Buda, pues sí, hubo una experiencia de luminosidad extraordinaria, que hay cierta luminosidad, pero el énfasis no está sobre la luminosidad, sino sobre el despertar, ¿no? Como si hubiera estado dormido durante todas esas vidas y en ese momento abre los ojos ante las verdades últimas de la realidad. Bueno, y esta Bodhi final pues se alcanza por un método que se conoce como el óctuple sendero, el Ashtanga Marga, ¿no? Para el budismo Theravada, Ashtangika Magga, y no vamos a verlo por supuesto porque no tenemos tiempo, pero ese óctuple sendero tiene 3 partes principales, ¿no? Solamente para mencionarlas, tiene un elemento de conducta virtuosa o conducta moral, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que yo hago hacia el exterior, ¿no? Si yo hablo o si yo hago alguna acción con mi cuerpo, pues todo eso tiene que irse purificando, ¿no? Luego está la que es muy importante, la sección del samadhi, que para ellos involucra tanto técnicas de meditación concretas, técnicas de concentración concretas, digamos como sentarse y meditar sobre la respiración u otros objetos de meditación. También involucra el estar consciente en todo momento, ¿no? Lo que se llama
la atención presente. Para el budismo Theravada, la sati, ¿no? Para el budismo, en otras formas de budismo en sánscrito, la smrti. Me parece que es lo que ahora han implementado como el famoso mindfulness, ¿no? Que a mí me choca que le digan mindfulness porque están las palabras, ahí sí canibalizaron las tradiciones budistas, y la idea es que pues tú tienes que tener una atención completa en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que sientes, en todo momento, ¿no? Entonces, si hay un pensamiento o una emoción surgiendo en mi mente, tengo que tener la capacidad para identificar qué tipo de emoción es y para no aferrarme a esa emoción, y entonces simplemente que esa emoción o ese pensamiento o lo que sea se desvanezca, ¿no? Y si yo voy caminando, entonces tengo que estar concentrado en que voy caminando. Y así, ¿no? Tener una atención completa sobre todos los elementos, tanto mentales como físicos, ¿no? Bueno, y esto de alguna manera me va a llevar, o en este esquema lleva a la prajna, que es la penetración final o el entendimiento de las realidades últimas que componen pues todo lo que percibimos, ¿no? Y eso nos lleva a una doctrina muy importante que me gustaría saltármela, pero no podemos porque si no, no vamos a entender nada de lo que viene después, que es la teoría de los dharmas, ¿no? Ustedes ya conocen perfectamente esta palabra, pero quizá no la conozcan en el sentido en que se le da en estas tradiciones, ¿no? La idea es que para el budismo Theravada y para estas formas de budismo hay dos tipos de realidades. La realidad convencional, que es la realidad que construimos a partir de los conceptos, a partir del lenguaje, que nos sirve para expresar las palabras y los conceptos. Y esta realidad convencional se refiere a una realidad última que está compuesta por dharmas, ¿no? Por dharmas. Y estos dharmas son algo así como los elementos mínimos de la realidad. O sea, si yo, por ejemplo, digo el locus classicus es el carro, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, el carro, ¿no? Tenemos que imaginarnos pues una carroza del siglo V antes de nuestra era, pues una carroza. Si yo le quito las ruedas y le quito el eje y le quito la parte donde voy sentado, pues entonces ya no es un carro, simplemente es la rueda y el eje y estos elementos por separado, ¿no? Para que yo tenga el carro, tengo que tener todos los elementos al mismo tiempo. Entonces ellos lo llevan, por ejemplo, al análisis del individuo, al análisis de la persona, ¿no? Ellos dicen, pues no existe, y esto es algo que ustedes ya han escuchado, ¿no? En el budismo no existe el yo. No es que el yo no exista, sino que el yo está compuesto de muchos elementos, ¿no? No hay una esencia del yo. En realidad, la persona, si yo lo analizo desde la perspectiva de los dharmas, pues tiene elementos materiales, tiene elementos mentales. Y dentro de los elementos mentales yo puedo identificar pues un montón de elementos, ¿no? La conciencia, factores mentales que van acompañando la conciencia, como la percepción, la sensación, etc., ¿no? Entonces, si yo quito todo eso, al final ellos dicen, y es el gran contraste con tradiciones hinduistas, pues no hay nada. No hay Atman, no hay Jiva, no hay Purusha, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Esa es la perspectiva de estas tradiciones. Entonces ellos dicen, para que exista la persona, el individuo, tengo que tener todos estos elementos. Y esto, por supuesto, pues genera una serie de complicaciones al interior de la misma doctrina budista para justificar cosas como el renacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que renace? Bueno, ahorita vamos a eso, vamos a ver si llegamos a eso, ¿no? Entonces, todos estos dharmas pues son insustanciales. Todos los fenómenos que yo percibo y que construyo a través del lenguaje, en realidad no tienen una sustancia última porque están compuestos de estos dharmas, ¿no? Por ejemplo, los dharmas, ¿qué son? Por ejemplo, un dharma es la materia, o más que la materia, las cualidades de la materia, ¿no? Dentro de la materia, un dharma sería la dureza, otro dharma sería el calor, otro dharma sería la suavidad. Esos son dharmas que a mí me permiten de alguna manera construirme una noción de un objeto concreto. Ahora, en términos mentales, pues, ¿qué son dharmas? Hay listas muy largas de hasta 181 dharmas. Pues un dharma, por ejemplo, sería la sensación. Otro dharma sería el dolor.
por ejemplo, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es, estos dharmas poseen un swabhava, es la palabra sánscrita, ¿no? Swabhava. Poseen una naturaleza propia que solamente les pertenece a ellos, es una naturaleza intrínseca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hablo del dolor, pues el dolor siempre tiene esa cualidad que lo hace ser dolor, ¿no? O sea, si yo me pego en la mano, pues me duele, y si me pego en el pie, siento esa sensación que identifico como dolor y que aunque sea en otra parte del cuerpo, es esa sensación de dolor, ¿no? O sea, no es placer, puedo separarlo claramente del placer o de otras sensaciones, ¿no? La percepción, que es un dharma que ellos reconocen como un dharma separado, pues siempre es percepción y siempre va a ser percepción en el ser humano, en el animal o en estos seres celestiales, ¿no? Ese dharma, que puede aparecer en múltiples contextos, siempre va a tener la misma cualidad que lo hace ser diferente a otros dharmas. Ahora, esto no quiere decir que esos dharmas sean eternos, ni que estén en un continuo, ¿no? O sea, esos dharmas surgen en diferentes momentos por diferentes causas y condiciones. Aquí la cualidad es que siempre que surgen con la misma naturaleza intrínseca. ¿Ok? Bueno, entonces por eso les pongo aquí, siempre surgen dependiendo de causas y condiciones, no son aleatorios, ¿no? Pero después de eso cesan, y otra vez, y surgen otros dharmas distintos. Y de esa manera la realidad pues se va componiendo de una multiplicidad de causas, condiciones que dan surgimiento a nuevos dharmas, y esos dharmas son a su vez causas y condiciones para que surjan nuevos dharmas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vio el Buda? De acuerdo a esta tradición, pues el Buda vio esos dharmas en su naturaleza intrínseca, y vio cómo todos esos dharmas interactuaban y cómo la mente conceptualizadora construye la realidad en base a esa materia o esa sustancia que son los dharmas, ¿no? Bueno, el único dharma que no está condicionado, que no surge ni cesa y que tampoco tiene naturaleza, también tiene naturaleza intrínseca, es el nirvana, ¿no? El nibbana. O sea, es un dharma que ya vimos, no sabemos qué es, no es un estado, ni es un estado mental, ni es materia. Sí. ¿El nirvana sería lo mismo que el despertar? No, el despertar sería cuando tú te das cuenta de todo este sistema que está en la realidad última, ¿no? Eso sería el despertar. Y el nirvana sería ir un paso más allá del darte cuenta, sería estar tú, experimentar completamente esa interconexión, digamos, de los dharmas, ¿no? Sí, son dos pasos distintos en realidad. Están interrelacionados, pero son distintos, ¿no? El tope es el nirvana. Sí, exacto, porque aparte nirvana también tiene muchas traducciones, ¿no? Pero una de las traducciones literales es como cuando se apaga una vela, ¿no? Se me fue la palabra, pero es cesación o claro, pero claro, sí, que es una pues una tradición muy influyente en ciertas ramas de la filosofía europea siglo XIX, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, que decía que el budismo era nihilista, pero vemos que no es exactamente nihilista, porque en realidad el nirvana no lo podemos describir como algo positivo, pero no quiere decir que no tenga algunas cualidades, ¿no? Simplemente quiere decir que el lenguaje, o sea, lo que aquí tenemos que aterrizar es, si el lenguaje es lo que hace que construyamos la realidad en términos conceptuales, no podemos hablar sobre el nirvana, porque entonces ya no estamos, cada vez que hablamos de él nos estamos alejando de él, ¿no? Porque entonces lo estamos construyendo como un concepto. Sí. En un sentido lingüístico, nada más en sánscrito, ¿cómo traduciría nirvana? Como sin cualidades, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo traduciría nirvana? Ajá. ¿Cómo se traduciría? Bueno, una de las interpretaciones es cuando tú apagas. No tengo, es como un concepto que no tenemos exactamente en español, me parece. Cuando soplas, ¿no? Y es el apagón, digamos, ¿no? Pero no exactamente nos da en español Extinción, pero en ese contexto específico. En ese contexto específico, ¿no? De cuando tienes una vela, le soplas y se apaga la flama, ¿no? Entonces la vela, pues es la vela del deseo, la vela de la existencia, del sufrir y todo esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
el plan o el plan doctrinal del budismo es un plan soteriológico, o sea, no nos quiere explicar necesariamente el mundo, sino cómo llegar a ese punto final, aunque en el camino nos explica pues muchas cosas sobre cómo está constituido el mundo, ¿no? Pero solamente ellos dicen como un medio para poder llegar a ese fin último que estamos buscando, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a dejar la teoría de los dharmas, vamos a dar un salto, y vamos a hablar un poco del budismo Mahayana, que es pues otra etapa, podemos decir, dentro de la historia del budismo, ¿no? Y el budismo Mahayana entonces va a extender las fuentes de autoridad, nos va a decir, pues está el Buda, pero ahora no solamente hay un Buda, sino que hay muchos Budas, ¿no? En el budismo Theravada también hay muchos Budas, pero uno ya no puede acceder a los Budas del pasado. Los Budas del pasado entraron en el Nirvana, por decirlo así, y entonces ya no hay manera de conectar con ellos, ¿no? Aunque haya prácticas devocionales, no hay forma. En el caso del Mahayana, los Budas, ahorita vamos a ver por qué, sí están accesibles, ¿no? Aunque entraron en el Nirvana, que ya no es tan relevante aquí, están accesibles. Y además de los Budas están los Bodhisattvas. Y entonces los Bodhisattvas ya no son como el Bodhisattva que veíamos hace rato, son muy similares, están formulados sobre el mismo modelo, pero digamos son una categoría distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Bodhisattva, en el caso del Mahayana, también es una persona o un ser que hace la aspiración de obtener el despertar en beneficio de otros seres, pero parte de su aspiración es quedarse dentro del samsara hasta que todos los seres puedan ser liberados del samsara, ¿no? O sea, no es como voy a hacer la aspiración y entonces me convierto en Buda y ya llegué a la meta, sino voy a hacer la aspiración y hasta que yo logre que todos ustedes estén fuera del samsara, entonces yo voy a llegar a convertirme en un Buda y en el camino los voy a llevar a ustedes hacia allá, pero ustedes van a llegar antes que yo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el Bodhisattva del Mahayana también va a renacer durante un número infinito de vidas, va a realizar las perfecciones también, pero en el camino de realizar las perfecciones se va a convertir en algo así como en un Buda que renace vida tras vida, ¿no? Los Bodhisattvas de la más alta categoría, de lo que se conocen como los Bhumis, que son las etapas que uno tiene que ir atravesando, los Bodhisattvas del 10º Bhumi, pues son idénticos a un Buda, pero con la particularidad de que siguen renaciendo en beneficio de los seres, ¿no? Pero no solamente renacen una vez, sino que pueden renacer de manera simultánea en todos los mundos y en todos los mundos al mismo tiempo estar pues beneficiando a los seres que habitan allí, por ejemplo, ¿no? Pueden transformar su cuerpo a libertad, tienen todo tipo de poderes extraordinarios. Si lo desean pueden convertirse en alimento para los seres que están hambrientos o en bebida, etcétera, en agua. Entonces pueden ver, es una categoría pues ya muy alejada del Bodhisattva, del budismo Theravada, ¿no? Entonces si vamos a los sutras del budismo Mahayana, pues ya no es el Buda siempre diciendo el discurso, sino que ya es el Buda, o también son bodhisattvas los que enuncian las enseñanzas, ¿no? Bueno, y esto es importante entonces en el Mahayana, esta distinción entre samsara y nirvana, pues se va diluyendo de maneras muy interesantes, porque si el bodhisattva tiene que habitar el mundo para ayudar a los seres, de nada le sirve pues abstraerse del mundo e irse a por decirle de alguna manera, a este estado que nombramos el nirvana, ¿no? Bueno, aquí hay múltiples bodhisattvas. Uno de los bodhisattvas más célebres, el bodhisattva Avalokiteshvara, que muchas veces se identifica con la virtud de la compasión, la Mahakaruna. Y aquí el relato es que estaba la ciudad de Varanasi estaba viviendo una sequía terrible, entonces no había alimento, y entonces se manifiesta Avalokiteshvara y lleva alimentos, ¿no? De su mano cae una especie de néctar para alimentar a los pobres hambrientos de la ciudad de Varanasi, ¿no? Bueno, entonces rápidamente doctrinas básicas. Pues bueno, primero hay también un voto del Bodhisattva,
ya lo mencionamos, el deseo de alcanzar el despertar en beneficio de todos los seres y de llevarlos a todos ellos antes al despertar, ¿no? Y en este voto, pues él hace, digamos, la aspiración de completar las paramitas, que es algo también similar a lo que veíamos hace rato, estas perfecciones. Ahora, el Mahayana introduce este elemento muy importante que es lo que se conoce como el Upaya Kaushalya. Pues sí, una de las formas de traducirlo es medios hábiles o la habilidad en los medios. Lo que quiere decir es que el Bodhisattva tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de la persona que necesite su asistencia, ¿no? Entonces, si tú tienes hambre, pues el Bodhisattva se va a convertir en alimento. Si tú tienes un deseo, el Bodhisattva se va a convertir en el objeto del deseo para que en el proceso te pueda acercar al entendimiento de ciertas ideas que ahorita vamos a ver, ¿no? Es decir, el Bodhisattva tiene la capacidad, pues, de adaptarse a todas las situaciones y a todas las necesidades. Bueno, y el Mahayana, pues, introduce la idea de Shunyata, que todos ustedes han escuchado también, la idea del vacío o la vacuidad. Entonces, esto es un paso más allá de la doctrina de los dharmas, podemos decirlo, ¿no? Decíamos que los dharmas, decíamos que los fenómenos conceptualizados no tienen una naturaleza inherente, porque lo que tiene una naturaleza inherente son los dharmas, ¿no? Aquí estamos todos en el mismo canal, ¿sí? Si alguien se perdió, pues levante la mano. Bueno, el Mahayana va un paso más allá, y el Mahayana dice, pues no, fíjense que los dharmas tampoco tienen una naturaleza intrínseca esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuvieran una naturaleza intrínseca y esencial, siempre estarían presentes. Habría una continuidad, ¿no? Y entonces ellos dicen, en esencia, o en última instancia, en realidad no hay nada que tenga una naturaleza intrínseca. Y llevar esto a sus últimas consecuencias, pues consiste en decir que el nirvana tampoco tiene una naturaleza intrínseca. Acuérdense que el nirvana es un dharma para las otras tradiciones, ¿no? Entonces el Mahayana dice, pues ni el nirvana tiene una naturaleza intrínseca. Entonces, ¿qué sucede? Que en última instancia esta separación entre samsara y nirvana es justamente una conceptualización que nosotros estamos haciendo y que estamos concibiendo como algo distinto. Pero en última instancia, como no hay esa naturaleza intrínseca, en realidad todo es un entramado, por así decirlo, de causas y condiciones. Todo fenómeno surge dependiendo de causas y condiciones, pues también el nirvana tiene que surgir de causas y condiciones, ¿no? Y por lo tanto no puede ser ese estado puro que otras tradiciones dicen, ese estado contrastado con el samsara. Y entonces aquí, pues, ellos diluyen esta separación entre ambas categorías y dicen, pues por eso el bodhisattva tiene que habitar el samsara, porque el samsara es en sí mismo shunyata, ¿no? Shunyata, que es la vacuidad, que es, en términos llanos, la interdependencia de todos los fenómenos, ¿no? ¿Qué es vacuidad? Pues la idea es que está vacío de naturaleza intrínseca. O sea, todo está vacío. Cuando decimos que está vacío, para remitir a lo que decía, pues no es que no haya nada, ¿no? No es que sea la nada así en abstracto, sino que en realidad no podemos identificar nada, ningún fenómeno que tenga una naturaleza propia intrínseca. Por eso todo está vacío de naturaleza intrínseca propia, ¿no? Y eso es shunyata, digamos así, de la manera más llana, ¿no? Se pone más complicado ya cuando entramos a ver a los filósofos del Mahayana, pero es una forma de entenderlo para el propósito de esta clase, ¿no? Ahora ellos dicen que esta es la gran paradoja del Mahayana, o que ellos tratan de resolver, ¿no? Si nada existe, ¿no? Si los seres no existen, si en realidad el sufrimiento no existe, entonces el Bodhisattva, ¿para qué va a estar ayudando a los seres? Si en realidad ni siquiera el Bodhisattva existe en términos últimos, ¿no? Entonces ellos dicen, pues bueno, aquí si nosotros caemos en ese extremo, pues vamos a caer en el extremo del nihilismo y en el extremo de poder hacer lo que queramos, ¿no? Podemos ir asesinando, podemos ir robando, etcétera, y no nos va a importar porque en realidad nada existe. Bueno,
Entonces, tenemos a un filósofo muy importante que es Nagarjuna, que es uno de los filósofos más importantes del Madhyamaka, del Mahayana. Y entonces él dice, pues no hay que caer en el extremo de decir que todo existe, ni decir que nada existe, ¿no? Estamos en el punto medio, que es una doctrina también budista muy importante. Y el punto medio es, todo existe, ¿sí? Todo existe porque todo, en realidad podemos percibir la realidad. Pero existe solamente como una construcción que está fundamentada en causas y condiciones, ¿no? Ahora no existe nada en sentido último porque nada tiene naturaleza intrínseca. Entonces estamos al mismo tiempo abrazando la contradicción. Entonces el Bodhisattva lo que tiene que hacer es, o lo que hace el Bodhisattva es habita en el mundo y tiene, lo puse aquí, así acá está, tiene prañá, que habíamos visto hace rato, ¿no? Tiene un entendimiento profundo de la realidad, que es entender que nada existe en sentido último, pero al mismo tiempo articula esta prañá con el upaya kaushalya, es decir, con la habilidad que él tiene para adaptarse a la realidad, ¿no? Entonces tiene que habitar el mundo, lo habita, ejerce la compasión sobre los seres y al mismo tiempo entiende que los seres en realidad no existen en sentido último, ¿no? Bueno, eso lo vamos a dejar aquí, que es muy interesante, pero vamos avanzando. Y otra doctrina muy importante que nos va a servir ahorita es la doctrina del Tathagata Garbha, el Tathagata Garbha, que es literalmente el embrión de los Budas o la esencia de los Budas, ¿no? Que es una doctrina que aparece en una tradición mahayana que se conoce como el Yogacara. Y lo que nos dice es que en realidad dentro de todos los seres hay una esencia, ¿no? Lo que ellos llaman el Garbha. Hay una esencia, a veces se traduce como naturaleza búdica. Hay una esencia que nos posibilita o que nos capacita a todos los seres para convertirnos en Budas. Todos podemos ser Budas, ¿no? Entonces aquí podría el budismo caer en el extremo, acercarse demasiado al hinduismo y decir, pues hay una especie de Atman, o hay una especie de Purusha, o un Jiva, o algo así, ¿no? Y ellos dicen, no, porque este Garbha, en realidad, la esencia de este Garbha es la vacuidad, ¿no? Es decir, la ausencia de naturaleza intrínseca. Y ese Garbha, de alguna manera, es el entramado que teje todo el universo. O sea, todo el universo es naturaleza búdica, de acuerdo a esta tradición, y nosotros la tenemos ya integrada, ¿no? Pero sí tiene cualidades, ¿no? Y esas cualidades son la cualidad de la claridad o la luminosidad, el entendimiento y la compasión. Eso ya está, digamos, integrado dentro de nuestra naturaleza búdica. Bueno, entonces vamos a dejar aquí el Mahayana, ahora sí vamos a dar el salto, ¿no? Hacia el Tantra. Entonces el Tantra no se concibe como una etapa nueva desde la perspectiva del Mahayana. Es decir, los budistas Mahayana en siglos 6, 7, 8 concebían que el Tantra formaba parte del Mahayana y simplemente introducía o utilizaba prácticas distintas a las prácticas de las paramitas, ¿no? Que ya vimos que son las perfecciones, ¿no? Entonces ellos dicen, en realidad pues hay dos tipos de Mahayana o dos caminos dentro del Mahayana que uno puede adoptar, ¿no? El primero es el Paramitanaya, el sistema de las paramitas que ya mencionamos, y el siguiente es el Mantranaya, el sistema de los mantras, ¿no? Utilizar estos conjuros o estas verbalizaciones que tienen pues un poder muy particular. Este es el primer nombre que identificamos dentro de la tradición budista, el primer nombre que se adjudica a esta tradición del Tantra, y luego encontramos ya en retrospectiva otros como el Vajrayana, que va a ser muy importante, el Mantrayana también, y el Mahamantrayana, ¿no? Entonces, el Vajrayana literalmente es el vehículo del Vajra. Entonces el Vajra pues aquí se interpreta como en realidad se interpreta de muchas maneras, ¿no? Pues a veces lo toman como el rayo y a veces lo toman como el diamante. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Mantrayana, el vehículo de los mantras, y Mantra Mahayana pues es el Mahayana de la vertiente de los mantras, ¿no?
Y dicen ellos que entre estos dos sistemas pues hay diferencias muy importantes, la primera de las cuales es la duración. En el caso del Mahayana, de las Paramitas, para que tú te conviertas en un bodhisattva de la 10ª etapa, o del 10º bhumi, tienen que pasar 3 kalpas, ¿no? 3 kalpas, pues bueno, no podemos imaginar cuánto tiempo es eso. De hecho es asamkhyeya en sánscrito, ¿no? Es innumerable, incontable. Ni siquiera vale la pena que lo pensemos. Entonces, en el caso del mantrayana, ellos dicen, en esta misma vida puedes alcanzar el estado de un Buda, ¿no? Lo cual pues ya es una ventaja extraordinaria en comparación con el Paramitanaya. Luego en términos de la dificultad, ¿no? En el Paramitanaya pues es muy difícil porque tienes que estar entregando tu cuerpo, haciendo muchas vidas, haciendo una serie de prácticas pues que involucran sacrificios muy, muy terribles, muy fuertes, ¿no? Que difícilmente estamos preparados para hacer. Mientras que el Mantranaya, con su sistema ritualizado, relativamente pues bien ordenado, pues ya te da los elementos para alcanzar el estado de un Buda en una misma vida, ¿no? Sí. ¿El rango de bodhisattva lo mantienen en las vidas posteriores? Sí, nada más hay un punto, me parece que es el 6º o el 7º bhumi, en donde ya no puedes caer. Pero antes de eso puedes regresar hacia las etapas previas todavía, ¿no? Bueno, el otro elemento pues es el método, ¿no? Que también está muy relacionado. En el método, en el Mahayana de las Paramitas, pues el método es muy concreto. El método es la práctica de las Paramitas, que ya vimos que es muy difícil, y del Mantranaya pues es el método, bueno, diferentes métodos, pero todos ellos métodos ritualizados que, como decía, pues son relativamente concretos, ¿no? Y finalmente el que está muy interesante, las facultades del practicante, ¿no? Porque ellos dicen, o sea, para que uno no piense que es tan fácil, porque uno dice, pues me voy al Mantranaya y ya fácilmente voy a alcanzar el estado de un Buda, ¿no? Ellos dicen, no, el Mantranaya en realidad requiere que el practicante sea un practicante más avanzado, que en realidad sea un bodhisattva ya de vidas pasadas, y que pueda, que tenga esa acumulación del mérito que le permita no caer en la trampa de los objetos de los sentidos, que finalmente van a ser los métodos que va a emplear el practicante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener un avance en términos de la acumulación del mérito, en términos del conocimiento, un avance más cualitativo para poder practicar el Mantranaya, ¿no? Oye, perdón, los paramitas, o más bien el proceso, todo eso, se habla acerca del guru como tal. Bueno, en las lecturas vimos que está lo de la enseñanza, ¿no? De quién te va guiando. Sí. Eso se habla porque digo, pues, está muy bonito, o sea, el mantra y todo eso. Bueno, mantra Mahayana, pero ¿quién te dice qué es lo correcto? Bueno, ahora vamos a eso, ¿no? Vamos a tratar de ver, ¿no? Justamente, las fuentes de autoridad, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fuentes de autoridad? Pues es el Buda otra vez, porque el Buda va a aparecer en muchos tantras enseñando. Algo importante que hay que entender es que los practicantes tántricos budistas no es que dijeran, pues yo me voy a dedicar al Mantranaya y el Mahayana, Paramitanaya me voy a olvidar por completo, ¿no? No, en realidad en la liturgia tántrica, el practicante primero tiene que, antes de la liturgia, el practicante tiene que tomar el voto del Bodhisattva, el mismo tipo de voto que van a tomar todos los otros practicantes del Mahayana. Tiene que realizar las parámitas también, o sea, no las va a olvidar. Y la liturgia comienza con elementos rituales del Mahayana, de las parámitas, ¿no? El ofrecimiento a los Budas y Bodhisattvas de sustancias preciosas, la transferencia del mérito, o sea, ciertos elementos rituales que están presentes en todas las prácticas Mahayana, también van a estar presentes dentro de la liturgia del Mantranaya. Entonces, en ese sentido es más difícil pues, ser un practicante del Mantranaya porque tienes que tener todos los elementos del Mahayana bien cimentados, no los puedes abandonar porque ya eres practicante tántrico, ¿no? Bueno, entonces los Budas, los Bodhisattvas también. Y aquí ellos introducen, ya hay otras fuentes de autoridad, las deidades, por ejemplo, pueden ser deidades pues, de alta categoría,
como Heruka, Jevashra, Chakrasambhara, que son manifestaciones de la vacuidad, o pueden ser deidades menores como las Dakinis. Oscar habló de ellas muy similares a las Yoginis, ¿no? Muchas veces locales, que son deidades femeninas que tienen esta ambivalencia, que te pueden devorar, pero también te pueden otorgar poderes y siddhis y conocimiento, ¿no? Y por supuesto aquí lo que preguntabas tú, el guru, ¿no? Igual que en las otras tradiciones tántricas, en el budismo tántrico, requieres por fuerza la intervención del guru, que es el que te va a dar la iniciación, te va a dar las consagraciones, te va a dar el mantra, etcétera, ¿no? Es el que te va a indicar el camino. Aquí el ideal también pues se va, digamos, desplazando, ¿no? El ideal sigue siendo el bodhisattva, como ya dijimos, ya no el paramitanaya, sino el sino del mantranaya, pero introducen ellos otros dos ideales, ¿no? El ideal del mantrin, que es aquel que posee los mantras o aquel que tiene control sobre los mantras, que a veces sí y a veces no podemos distinguirlo del siddha, ¿no? Del citta, del perfeccionado, que es una categoría que vamos a mencionar un poco más adelante de manera muy breve, pero que, por adelantarles un poquito, está en los márgenes de la institución budista. Y aquí sí, entonces, lo que ellos dicen, ya no hay diferencias cualitativas entre el renunciante y el laico. O sea, yo puedo ser la persona más opulenta del mundo y puedo ser un practicante tántrico y me puedo convertir en un Buda en esta misma vida, o puedo ser la persona que lava los baños, ¿no? Y eso va a aparecer, se los digo porque literalmente va a aparecer en muchas historias de los siddhas. Y puedo ser un practicante tántrico, no solamente un practicante tántrico, sino un siddha, ¿no? Uno de los ideales de esta tradición. O puedo ser un monje dentro del contexto ritual del monasterio también, pero ya no hay esa distinción tajante, ¿no? Bueno, esto voy a llevar rápido esta parte porque nos queda bastante, ¿no? Con respecto a las fuentes religiosas, pues es un tema muy complejo, de donde, es decir, el mantranaya pues no surgió así de la nada. Hay una serie de fuentes muy importantes. Sanderson, que ya el doctor Oscar Figueroa nos mencionó varias veces, tiene un estudio muy importante sobre la influencia de las tradiciones Shaivas y Shaktas en el surgimiento de ciertos tantras muy, muy concretos. Y es un elemento que no podemos evitar aceptar, ¿no? De hecho, el estudio de Sanderson es muy claro, muy conciso, pero a la par de las influencias Shaivas y Shaktas, pues tenemos otra serie de elementos que ya comienzan a aparecer en el budismo desde por lo menos el siglo IV. Por ejemplo, el uso del homa, que es el ritual de fuego, ¿no? Que no es budista, en realidad se remonta a la época védica, pero que ya del siglo IV aparece por ahí mencionado en algunos textos budistas. Las consagraciones también ya se comienzan a mencionar en textos del Mahayana, los famosos abhishekas. Tenemos ya los mandalas, ¿no? Los famosos mandalas ya también por ahí del siglo IV, en Sutra Mahayana, el Suvarna Pravasa. Y tenemos este apartado que les pongo aquí, que es muy interesante, los Vidyadhara Pitakas, que son compilaciones de textos de conjuros, ¿no? Que se conocen como que están atribuidos a unos personajes míticos que se conocen como los Vidyadharas, ¿no? Aquellos que poseen los conjuros. Todos estos elementos luego van a eclosionar o a explotar, digamos, ya en la época tántrica. Aquí están todos desligados, lo cual nos dice no están articulados todavía alrededor de un discurso tántrico, pero ya están ahí presentes antes de el surgimiento del tantra budista como tal, ¿no? Otro elemento que no puse aquí pues son el elemento tribal, que también es un elemento muy complejo que nadie ha logrado pues integrar por completo dentro de las narrativas del análisis de cómo surgieron estas tradiciones, pero hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Sí. ¿Qué
el concepto del mandala. Vamos al mandala ahorita, sí. Ok, esto es importante. En términos sociales también hay una serie de cambios que van a, pues que de alguna manera nos explican por qué surge el tantra, ¿no? Además de estas influencias religiosas que ya vimos o que mencionamos muy de paso, pues hay un elemento importante que es la decadencia, o más que la decadencia, pues la desaparición del imperio Gupta, que es un imperio que se extendió varios siglos en India, y que entre las cualidades que tuvo el imperio Gupta fue permitir que hubiera rutas de comercio que se conectaban en todo el imperio, ¿no? Entonces, cuando cae el imperio Gupta surgen muchos reinos, y uno de los impactos que tiene sobre el mundo social es la desarticulación justamente de las rutas de comercio. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues es importante porque los monasterios budistas dependían de una gran medida del patronazgo de los comerciantes, ¿no? O sea, los monasterios no se sostenían solos, igual que las iglesias, ¿no? Entonces pierden, digamos, el patronazgo de los comerciantes, pierden el patronazgo de muchos reyes. Ahí comienza a haber una disputa entre budistas y otras tradiciones religiosas por el patronazgo de los reyes, justamente, y se genera pues un nuevo entorno en donde a partir de la simbología, a partir de la ritualidad, pues se tienen que granjear el patronazgo de los gobernantes principalmente, ¿no? El monasterio budista pues pasa de ser un entorno patrocinado casi en su totalidad por otros agentes y se convierte en una especie de latifundio, ¿no? Adquiere, digamos, esta nueva categoría en donde ellos son los que tienen que, no se imaginan los monjes cultivando la tierra, sino que tienen a sus sirvientes, tienen cierto control sobre aldeas, sobre ciertas áreas específicas, de las cuales ellos mismos piden tributo, ¿no? Se convierten en pequeños gobernantes también, y esto, comienza a generar una geografía política muy compleja, muy interesante, pero bueno, solamente tenía que mencionarlo para que no quedara nada más en el plano de lo religioso, ¿no? Bueno, entonces en esta misma línea, ¿no? En donde comienza a haber esta disputa y esta apropiación de textos de otras tradiciones, de símbolos de otras tradiciones, el budismo genera un discurso narrativo que trata de superponer sobre el discurso de otras tradiciones, como las tradiciones Shaivas o Shaktas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este texto, que es uno de los tantras, pues no más antiguos, pero quizá de los que tenemos más tempranos, ¿no? Más o menos por ahí siglo VII, el Manjushri Yamula Kalpa, Manjushri dice, un poco para legitimar la superioridad del tantra budista sobre otros tantras, ¿no? Y dice: con el deseo de beneficiar a todos los seres vivientes, yo he enseñado este mantra de Shiva, que junto con el mudra del tridente destruye a todos los bhutas, ¿no? Y los bhutas pues son los espíritus malignos. Aquellos que habitan sobre la superficie de la tierra dirán que esta antigua práctica que yo he enseñado es Shaiva, pero yo he enseñado aquello que en el Tantra Shaiva posee excelentes cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que tú puedes ser un practicante Shaiva y creer que estás adorando a Shaiva, pero en última instancia, en realidad, fue Manjushri el que dio esa enseñanza para abarcar también a aquellos que no tienen, digamos, la capacidad, que no están dentro del entorno del Mahayana y no tienen la capacidad para entender los tantras budistas, ¿no? Y entonces encontramos pues una narrativa, como digo, los pongo aquí, ¿no? Una narrativa en competencia que también se va a expresar en términos de los mitos, en términos de la iconografía, del simbolismo que se emplea. Y va a ser muy importante al respecto el personaje de Vajrapani. Vajrapani pues tiene una historia muy antigua. Ahorita regreso a esta lámina. Aparece en el Canon Pali en varias partes. Aparece en el budismo Mula Sarvastivada por ahí del siglo II, siglo I antes de nuestra era. Y es algo así como el hitman del Buda, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? Como el Guarura, ¿no? Literalmente.
Por ejemplo, aquí Vajrapani es este personaje que está acá arriba, no sé si todos lo ven claramente, ¿no? Tiene un Vajra en la mano, que en este caso no es un diamante, sino es pues, el rayo, y le ayuda al Buda a domesticar la región de Cachemira, ¿no? La región de Cachemira pues estaba plagada de nagas y otros espíritus pues que estaban en contra de la entrada del budismo, y en este caso es un naga que no se somete, ¿no? ante la autoridad del Buda, y entonces el Buda manda que Vajrapani golpee una montaña, ¿no? Pueden verlo acá montado en la montaña, y entonces todas las piedras de la montaña caen en el lago en donde habita el naga. Entonces el naga, ya hay una pelea ahí muy intensa y tiene que finalmente someterse a la autoridad del Buda, ¿no? Entonces, bueno, tiene una tradición pues muy, muy antigua dentro del budismo como un personaje asociado al ejercicio del poder, al ejercicio de la coerción sobre otras tradiciones religiosas en competencia con el budismo. Y en el Tantra pues esto se va a ver exacerbado de maneras muy, muy extremas, ¿no? Muy interesantes. El nombre de Vajrapani lo que significa es el que lleva un Vajra en la mano, ¿no? El que lleva el diamante o el que lleva el rayo en la mano. El Vajra, bueno, aquí les pongo un Vajra tibetano que está muy bonito, del siglo XII, y esta es una representación de Vajrapani, pues pueden ver que tiene su Vajra en la mano, ¿no? Entonces el Vajra representa las cualidades de inmutabilidad, las cualidades de lo que es tan duro que no puede ser destruido, ¿no? Porque es también el diamante. Entonces vamos a ver rápidamente un mito, que es el mito, o es una narrativa de Trailokya Vijaya, el vencedor de los 3 mundos, y nos dice que Vajrapani fue consagrado como gobernante de todos los mundos, y entonces pues se dio cuenta de que por ahí andaba Maheshvara, que es Shiva, y Maheshvara estaba pues enseñando una serie de tantras completamente que estaban engañando completamente a los seres, a toda la gente, ¿no? Entonces estaba haciendo mucho daño. Entonces lo que hizo Vajrapani fue, con su Vajra, una serie de mantras, atraer hacia su palacio a Maheshvara junto con todo su séquito, junto con todo su ejército, atraerlo mágicamente, ¿no? Sujetarlo mágicamente. Y entonces, ya que estaban ahí, pues comenzó a someter a todos los personajes que estaban dentro del séquito de Maheshvara. Todos reconocieron la autoridad de Vajrapani, excepto Maheshvara, y entonces Vajrapani literalmente lo aniquiló, lo destruyó con el Vajra, ¿no? Y a los otros les dio su nombre, un nombre budista, ¿no? Bueno, era su nombre, y les agregó el Vajra al principio, lo cual ya los integraba como parte del discurso budista, y los integró a su mandala. Y entonces a Shiva, que como decía, pues prácticamente lo aniquila, pues lo pisa literalmente, ¿no? Lo aplasta. No tenemos imágenes de esta, bueno, no he encontrado imágenes de este tipo, de esta representación que provengan de India, pero bueno, es una narrativa que los textos, digamos, son indios, son tantras indios, pero luego viajan hacia China y hacia otras áreas como Tíbet, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ver este personaje que está aquí abajo, pues es Maheshvara, que está siendo aplastado por Vajrapani Trailokya Vijaya, ¿no? Ha vencido a el que reina sobre los 3 mundos. Y acá pueden ver a la pobre esposa de Shiva, Auma, que ella pues sí se convirtió, digamos, se integró, digamos, al mandala de Vajrapani, ¿no? Entonces me voy a saltar un poquito, ahorita regresamos sobre esto. Ok, no, acá. Este es el mandala de Trailokya Vijaya, justamente, en donde, es decir, lo estamos viendo así como muy chiquito, ¿no? Pero en el centro está Vajrapani con su consorte, aunque no podemos ver el detalle, y luego pues hay una serie de personajes alrededor, y ahí si pudiéramos ver todos los detalles con todos los personajes que están
mandalas anexos y alrededor, pues ahí estarían Uma, la esposa de Shiva, estaría Ganesha y no sé, otros personajes asociados al mandala de Shiva, que en esta narrativa fueron ya domesticados, sometidos e integrados al mandala de Vajrapani, ¿no? Vamos a ver si me regreso. Bueno, este tipo de narrativas pues se van a ser muy comunes en realidad, ¿no? En el budismo tántrico. Igual tenemos a estos dos personajes, Heruka y He Vajra, en donde también son, digamos, manifestaciones a veces de Vajrapani, a veces de algunos budas, y también están, si todos alcanzan a ver, pues está bailando o parado sobre Maheshvara, y la imagen de allá también, ¿no? Sobre Maheshvara, allá me parece que son los 4 dioses, pues no principales, pero que en estas narrativas los dioses hinduistas que se integran, ¿no? Está Maheshvara, está Vishnu, Brahma e Indra. Bueno, es un poco también para ejemplificar. Este es Chakrasambhara, también una deidad muy similar que también está sometiendo a Shiva. Y parte del discurso de sometimiento tiene que ver también o se extiende también al ámbito de lo sexual, ¿no? Una vez que Vajrapani o estos personajes someten al séquito de Maheshvara, entonces convierte a las esposas de Maheshvara o a las yoginis que están dentro de su mandala, las convierte en sus propias consortes, ¿no? Ok. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar de que hay 2 tipos de budismo tántrico. Estos 2 tipos van a compartir estas narrativas, van a compartir los mismos textos muchas veces, y también muchas veces van a compartir los mismos actos rituales o el mismo tipo de actos rituales, ¿no? El primero es el tantra institucionalizado que encontramos en los monasterios, dentro de un entorno, pues digamos, bien protegido o bien organizado. Y el segundo es el ámbito de los mahasitas, que espero poder llegar ahorita. Esto es Nalanda, que era una de las universidades más importantes ya desde antes del surgimiento del budismo tántrico. Ok. Entonces, hay un investigador por ahí que se llama Davidson. ¿Tú has leído a Davidson? Es uno de los más importantes de analistas o especialistas en budismo tántrico. Y entonces él dice que podemos tener mandalas, podemos tener mantras, podemos tener consagraciones, y estos elementos ahora sí que en aislado no nos dicen todavía qué es lo tántrico, o todavía no articulan qué es lo tántrico, ¿no? Entonces él tiene una teoría muy particular que ahorita vamos a ver muy rápido. Él dice que lo que en el caso del budismo tántrico caracteriza lo tántrico es la metáfora del poder regio, la metáfora del gobernante como aquel que asume el poder y lo ejerce sobre sus gobernados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace un análisis muy interesante tanto de la iconografía como de las consagraciones. Y él dice que la consagración de los practicantes tántricos está modelada a la manera de las consagraciones de los gobernantes mundanos, por así decirlo, ¿no? En algún momento ya se van disipando, digamos, las diferencias, porque en realidad la consagración de los reyes pues también era un ritual en donde se les empoderaba religiosamente, ¿no? De cierta manera. Lo que es muy interesante, por ejemplo, en esta época comienzan a surgir los budas, que se les representa con coronas, ¿no? como reyes, lo cual no hay antecedentes para eso en el budismo antiguo. En el budismo antiguo, pues el Buda es un renunciante, es un monje, nunca lo vamos a visualizar con una corona. Y en el caso del budismo tántrico, pues comienzan a aparecer este tipo de representaciones, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar porque si no nos va a quedar tiempo para otras cosas. Entonces, bueno, siguiendo un poco este análisis que hace Davidson, él dice, bueno, la consagración es lo que introduce a una persona
al ámbito del budismo tántrico, ¿no? Y la consagración pues tiene un modelo, como decía, que está formulado en base al modelo del poder, de la consagración de los reyes o de la iniciación real, ¿no? Entonces, bueno, acá hay diferentes tipos de consagraciones. La palabra sánscrita es abhisheka, que en realidad quiere decir unción, ¿no? Como la unción de un rey, pero bueno, por extensión quiere decir la consagración real, ¿no? Y en el caso del el budismo tántrico, pues es la consagración de la persona que se va a convertir en un practicante dentro de el mantranaya, dentro del budismo tántrico. Hay una serie de etapas, cada una es una consagración diferente, ¿no? Por ejemplo, está la consagración de la flor o de la guirnalda, que es uno de los momentos más importantes. Se los voy a contar rápidamente. Algo se mencionaba ahí en el texto que les mandé en inglés, y la idea es que el practicante es introducido por su maestro a un cuarto en donde hay un mandala. Y entonces lleva en la mano una flor, pero él va con los ojos cerrados, ¿no? Entonces tiene que arrojar la flor hacia el mandala, y el mandala, pues, por la estructura misma del mandala, está repartida en familias de personajes o de categorías de personajes, ¿no? Entonces la idea es que donde cae la flor, o en el área del mandala donde cae la flor, es la familia a la que el practicante va a pertenecer a partir de ese momento, ¿no? Entonces no es como que uno decida y diga, pues a mí me gusta Vajrapani, pues yo voy a ser practicante de Vajrapani, sino que de alguna manera hay pues una conexión mágica en relación a donde uno arroja la flor y la deidad que está presente ahí, ¿no? Bueno, luego hay una serie de etapas: la consagración con agua, la consagración con la corona, que es pues literalmente digamos dotar a ese personaje del poder de gobernar a otros, ¿no? ¿Y qué quiere decir gobernar a otros? Pues quiere decir obtener los mantras para gobernar, por ejemplo, a las dakinis, a los vidyadharas, o al convertirse él en tiempo posterior en un guru, pues también va a tener dominio sobre sus discípulos, ¿no? Luego se le otorga el vajra, que ya vimos que es este elemento ritual, y el ganta, que es la campana, una campana, ¿no? Que también tiene una función ritual. El vajra va a pasar a representar los medios o upaya, y la campana pasa a representar no se me fue. La praña, sí, exacto, gracias. La praña, la sabiduría, ¿no? De tal manera que cuando el practicante tántrico está pues haciendo una serie de movimientos con los dos elementos, pues está simbólicamente realizando la unión de la sabiduría y los medios hábiles, ¿no? Que mencionamos hace rato. Bueno, y al final entonces se le consagra con un nombre, o se le dota con un nombre, que es un Vajranama, que es su nombre de adamantino, su nombre tántrico particular. Y entonces se le da ya, digamos, la posibilidad o la cualidad de realizar uno de las técnicas rituales más importantes dentro del Vajrayana, que es la meditación sobre la meditación, visualización e identificación de uno mismo con la deidad con la que está emparentado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para que se imaginaran, ¿no? Si uno entraba a ese cuarto, pues arrojaba la flor, y entonces aquí las familias, son 5 familias, parte del centro es la primera familia de Vairochana, y luego las otras familias son hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, y de ahí a partir de eso pues comienza a expandirse, ¿no? Y dependiendo de dónde caía la flor, pues es la familia a la que uno automáticamente se volvía parte de esa familia, ¿no? Ok. Entonces déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque creo que ya estamos casi sobre el tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la entrada en el mandala, que es muy interesante y es muy importante también, que es una de las prácticas rituales, como les digo, pues más importantes del tantra budista, ¿no? Porque aquí van a confluir todos los elementos, simbólicos, los elementos metafóricos del poder real, y
los elementos, digamos, de la doctrina filosófica que hemos visto también. Todo va a confluir en el sadhana, ¿no? En la práctica de la visualización. Es una práctica, bueno, hay muchas visualizaciones de este tipo. La idea es que uno visualiza a la deidad dentro del mandala, ¿no? Va construyendo por medio de la imaginación primero los círculos, los cuadrados, todo lo que hay dentro del mandala, y luego visualiza a la deidad que está en el centro. La idea en realidad es que tiene que visualizar a todas las deidades que están ahí presentes, ¿no? O sea que si nos tocaba el Trailokya Vijaya, pues era un trabajo de años, ¿no? De estar estudiando, ¿no? Y practicando la visualización de todos los elementos que había allí. Otro caso les voy a poner por acá extraordinario es el Kala Chakra, que también es un mandala pues extraordinario, ¿no? Entonces, primero se atrae a la deidad, ¿no? Se hace una invocación de la deidad, que también es una especie de coerción, ¿no? De jalar a la deidad hacia el mandala en términos de imaginación, y luego se construye a la deidad por medio de la imaginación dentro del entorno del mandala. Ya que se le ha construido, la construcción es un proceso complejo en donde lo primero que se visualiza es una sílaba sagrada, digamos en forma tridimensional, y esa sílaba luego se convierte en un objeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vajrapani, pues se convertiría en el Vajra, y luego de ese Vajra hay una nueva transformación que ahora sí deriva en la deidad como tal, ¿no? Con todos los elementos que adornan a la deidad y todas las categorías, todos los elementos iconográficos que uno ya estudió durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces hay un momento en donde, ya que se construyó perfectamente la imagen de la deidad, el practicante se identifica con la deidad, se imagina a sí mismo con todas las cualidades de esa deidad en medio del mandala, y entonces en ese momento adquiere los poderes, adquiere las cualidades de esa deidad. Entonces, si es Vajrapani, pues va a adquirir, digamos, la capacidad de controlar a los enemigos o destruir a los enemigos, por ejemplo, ¿no? Si es un Buda, pues más apacible, por ejemplo, Samantabhadra o Akshobhya, etcétera, pues va a adquirir cualidades más bien de sabiduría, ¿no? Dependiendo de la deidad. Y entonces aquí pues hay una unión de estos dos elementos que habíamos venido mencionando, ¿no? El elemento de la sabiduría, prajna, y el elemento de los medios, que para ellos representa tanto los medios hábiles como la compasión, que ya vimos es muy importante en términos de el bodhisattva, ¿no? Entonces parte de esto es experimentar en uno mismo la fusión o la ausencia de diferencia entre samsara y nirvana, ¿no? Y cómo lo hace el practicante, o idealmente cómo lo hace, es que una vez que ya se identificó plenamente con la deidad, comienza a experimentar cómo la deidad también está, digamos, vacía, no tiene una naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces, cómo está pues condicionada por los conceptos, cómo está condicionada por diferentes elementos, y entonces la disuelve, digamos, en términos de imaginación, ¿no? en sus partes constituyentes, y la deidad desaparece, y la idea es que la persona, el practicante, se queda en el estado de experimentar shunyata, de experimentar esa vacuidad que impregna todos los fenómenos, ¿no? Sería, digamos, la parte o la etapa más elevada, digamos, o última, ¿no? De un practicante tántrico de este tipo. Entonces, creo que ahora sí hasta aquí voy a parar porque... Sí. Creo que hace una semana. Ajá. Y aquí aparece todo eso que estás mencionando, la fase de generación. Ajá. Son los hojas, no sé si quieras compartirlo. Bueno, más bien si alguien quiere acercarse, o contigo, si alguien quiere acercarse con Ignacio y podemos... Bueno, ok. Gracias, Ignacio. Entonces, pues en el tiempo que tenemos, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Sí. Yo nada más quiero comentar la seriedad, la profundidad, la cantidad de trabajo que hay detrás de todos estos materiales gráficos que nos has ofrecido.
Estoy muy agradecido, reconozco tus grandes conocimientos. Gracias. Y eres mi hermano. Eso es. No, pues gracias a ustedes. Sí. Al inicio comenzaste diciendo que había esta dificultad dentro de la tradición de si no hay una swabhava, realidad bien, no hay vida, no hay alma, entonces ¿qué es lo que reencarna? ¿Cómo hacen para justificar dentro de la tradición este ciclo de nacimiento-muerte si no hay un algo sustancial que esté viajando de un lado a otro? Sí, claro. Bueno, aquí por ejemplo, la tradición más antigua pues concibe los dharmas, ¿no? Y uno de los dharmas es Chitta. Y Chitta, sí, a veces tratamos de como conciencia, que no es exactamente conciencia, porque es simplemente el acto cognitivo, es el acto de conocer, ¿no? No tiene ningún... Sí, y no tiene ningún contenido, el Chitta. El Chitta es simplemente cuando el objeto, cuando el órgano del sentido entra en contacto con el objeto de los sentidos. Ese es Chitta, ¿no? Pero ese Chitta nunca surge solo, siempre surge con otros factores mentales, ¿no? Ahora, lo que ellos dicen, lo que nos da la idea de que hay una continuidad es que cuando un Chitta, es decir, un Chitta surge, luego permanece unos momentos y luego cesa, pero va encadenado con un nuevo Chitta que otra vez surge, etcétera, y cesa, ¿no? Entonces es una cadena de Chittas que además los Theravada dicen, en realidad si pudiéramos medirlo, en un segundo surgen millones de Chittas, ¿no? Millones de momentos de conciencia, y eso nos hace creer pues que hay un continuo, ¿no? Ahora, en términos de qué es lo que renace, lo que establece la continuidad entre una existencia y otra es el Chitta. Para el Theravada, cuando tú mueres, en ese momento inmediatamente surge un nuevo momento de conciencia, en el momento de la concepción de dos, masculino y femenino, ¿no? de dos progenitores. Y ese Chitta lleva sus factores mentales asociados, y algunos de ellos llevan impregnados los llamados samskaras, ¿no? Que son, pues sí, son impresiones mentales que están asociadas con los actos que realizaste previamente. Entonces, en esencia, cuando lo analizas, ellos dicen, pues en realidad son Chittas, son factores mentales, y por eso no hay un alma, no hay un... Exacto, porque el mismo Chitta simplemente surge y cesa, ¿no? Y ya desde la perspectiva del Mahayana, pues ellos dirían, pues el Chitta mismo ni siquiera tiene naturaleza intrínseca, entonces olvidémonos de eso, ¿no? Sí. Entonces es en el periodo de Mahayana donde empiezan a existir todos los bodhisattvas, que son todos los que se consagran a una virtud, que es la compasión, sí, exacto, sí, eso ya es dentro del periodo del Mahayana. Ahora, no hay un momento preciso, o no hay una línea donde podamos decir aquí terminaron los otros y aquí empezó el Mahayana, porque en realidad son paralelos, ¿no? O sea, las escuelas, por ejemplo, Mula Sarvastivada, Lokottaravada, todavía existían a la par de cuando surgió el budismo Mahayana. Entonces, estas otras escuelas también comenzaron a hablar ya de este tipo de bodhisattvas y demás, pero en algún momento ya se convirtió en el discurso dominante dentro de casi todas las formas de budismo en India, ¿no? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos qué? ¿Cómo cuántos bodhisattvas? No, pues por ejemplo, si uno va a Tíbet, pues todos los monjes son bodhisattvas en Tíbet, ¿no? Porque todos han tomado el voto del bodhisattva dentro de cierta ritualidad, y entonces dentro de esa tradición ya se asume que ellos ya son bodhisattvas. Obviamente no son bodhisattvas de las etapas más altas, pero ya están en ese camino de los bodhisattvas, ¿no? O sea, es decir, todos los practicantes, por lo menos monásticos de budismo Mahayana, llámense Zen, llámense dentro de tradiciones tibetanas, Mongolia, Japón, ¿no? Todos los que practican budismo Mahayana pues se considerarían ya como bodhisattvas, porque han tomado el voto o los votos de bodhisattvas, ¿no? Muchas gracias. Bravo. Gracias.